Chicos, todos bienvenidos al curso de Metna. Supongo que la mayoría de ustedes ya son los chicos que se inscribieron para el curso para dar su examen en junio 2025. Felicitaciones, ya están en el último paso de su carrera. Después viene la rural, es algo súper interesante. También es importante el tener en cuenta que este examen es muy importante para que ustedes puedan escoger su plaza cuando tengan la rural. Tenemos bastante que aprender y bastante. Un gusto conocerles. Me llamo Darío Chicaiza, soy parte de MEDNA. Hacemos este curso ya algunos años. La mayoría de las personas que van a través del curso y a través de nuestra plataforma tienen el 5% de mejores notas, aunque siempre les digan, siempre hay alguna persona que les dicen, no, esta vez no les van a hacer el 5%, incluso con banco de preguntas les hacían el 5%, así que tranquilos, van a ir a través del proceso de una forma súper tranquila, van a estar preparados y les va a servir para incluso sus posgrados cuando quieran dar los exámenes, porque es un método, es para que ustedes aprendan a estudiar bien y tengan los contenidos necesarios para poder dar su examen de la mejor manera. Ok, entonces, empecemos con esto. ¿Qué es el examen del CASES? ¿No es cierto? ¿Cuántos aprueban y cuántos no aprueban? Generalmente, cuando existía banco de preguntas y antes de que exista banco de preguntas y la primera convocatoria que les hicieron ya sin banco de preguntas, aprobaba el 30% y reprobaba el 70%. Es algo bastante complicado. A pesar de que todo el mundo les diga sí, que el caso es fácil y todo lo demás, existe gente que reprueba y al reprobar el caso te determina bastantes cosas dentro de tu carrera y te pierde algunas oportunidades que vamos a ir hablando después en toda esta presentación. Ahora, nosotros no tenemos para ustedes todavía la fecha específica en la que ustedes van a dar el examen. Esto es del anterior cohorte que dieron ahorita en septiembre, en octubre, la aplicación del examen. Recuerden que siempre, aproximadamente un mes antes del examen, un mes y medio antes del examen, dan la convocatoria. Esto se hace a través del CASES. El CASES es el Comité de Acreditación de la Educación Superior. Se le dice CASES, pero en realidad es el examen de habilitación para el ejercicio profesional dentro de Ecuador. Todas las personas que quieran dar atención en salud o ejercer como médico dentro de nuestro país tienen que pasar el CASES y hacer la rural. Siempre. Es un examen que se da no solamente en Ecuador, se da en la mayoría de países que tienen un buen sistema de salud para poder definir las personas que tienen el grado necesario para poder atender a un paciente y consta de algunas cosas. Aquí las cosas importantes que después, cuando ya tengamos esto, igual vamos a tener una reunión así en la que les voy a explicar cuándo tienen que dar, cuándo tienen que inscribirse, qué necesitan para inscribirse y todo lo demás. Necesito que tengan en mente esto. Más que nada porque a veces ustedes se desesperan y parte del desespero y la salud mental que tienen antes del examen les afecta dentro de su rendimiento a través del examen. Supongo que todos están en el internado. Pongan en los mensajes si es que no están en el internado, si es que ustedes son de otro país y demás, porque igual dentro de Medna ha existido muchas de las personas que venían de otro país, fallaron dos, tres veces el examen y aprobaron esto, que es algo muy importante, porque hay gente que viene estudiando de Rusia, de Argentina, de otros lugares, y necesitan la información específica y cómo es el examen para poder aprobar esto. Así que vamos a seguir. Después de la convocatoria, se inscriben al examen, que es un proceso en el que yo les voy a ayudar, les voy a ir guiando poco a poco a través del grupo y a través de los correos, revisen bien sus correos y damos a la aplicación del examen. ¿Listo? El examen consta de algunas cosas específicas. Aquí está odontología, medicina y enfermería, según entiendo. Si son pongan en el chat del mensaje si es que ustedes son de medicina, si es que son de odontología, si son de enfermería, para ir hablando poco a poco de sus subcomponentes. Los subcomponentes o los temas y ponderaciones por componentes fueron actualizados el anterior año. Ya no es el mismo examen que se tomaba antes cuando había banco de preguntas o antes incluso de que haya banco de preguntas, porque este examen se da desde el 2017-2016. Lo único que se cambió son esto, las ponderaciones. ¿Qué significan? ¿Tienes una pregunta? Dime. Dime, Luis. Si tienen una pregunta, solamente hagan como Luis, pero prendan su micrófono y me dicen, ¿ya? Ok. Ha cambiado. Lo único que ha cambiado son algunos temas específicos nuevos en el syllabus y los porcentajes de las ponderaciones.
Las ponderaciones no significa que les van a calificar con este tipo de ponderaciones, porque para aprobar el examen ustedes necesitan 70 aciertos, sea la ponderación que sea. ¿Para qué les sirven las ponderaciones? Vamos a hablar después en la parte de qué es lo que van a hacer dentro del curso para poder aprobar bien. Pero esto les dice más o menos cómo está categorizado todas las preguntas que hace el CASES y al azar les van llegando a ustedes. Entonces, si ustedes van estudiando más de ciertas cosas, van a tener una mejor posibilidad para aprobar el examen con la mejor nota posible. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Siempre, no solamente yo sé que estamos acostumbrados a tratar de aprobar siempre con el 100%, estudiar toda la materia, eso en realidad en la vida real no les sirve. Siempre tienen que aprender las cosas que son high yield, las cosas importantes y lo que es más tomado y más común. A veces en algunos exámenes, dependiendo de cuál es el examen y dependiendo de cuál es el tema, hay cosas específicas que se tienen que saber, pero no siempre las cosas más difíciles son las cosas que les toman. ¿Listo? Detalle de ponderaciones de enfermería. Enfermería tiene algunas ponderaciones diferentes con unos temas diferentes y odontología igual tienen unos temas diferentes con ponderaciones diferentes. Eso ya les voy a ir enviando a través del grupo y a través de los grupos de difusión para que ustedes tengan en mente. Sin embargo, ¿por qué el curso de Medna es bueno o por qué decidir que es Medna? En Medna les vamos a ayudar con los subcomponentes y ponderaciones reales que se han tomado de toda la historia del CASES, porque a pesar de que ellos pongan esto en papel, la realidad es diferente. Les toman cosas específicas, les toman las cosas importantes que tienen que saber y cosas preguntables, por así decirlo, que es un concepto que van a ir aprendiendo poco a poco. ¿Quiénes dan el CASES? Recuerden que no dan solamente las personas que están en el internado. Esos son los estudiantes que se reportan dentro del IES. Ustedes no tienen que hacer ningún papel, ustedes simplemente tienen que seguir con el proceso de sus universidades y aprobar su internado. Los profesionales que registraron su título. Hay profesionales que nunca registraron su título, que son graduados de aquí de Ecuador o que son de algún otro país. Tienen que registrar su título para poder tener en las fechas específicas su convocatoria y poder dar el examen. Y quienes hayan rendido y no hayan aprobado, a pesar de que hay muchos porcentaje de personas que no aprueban, siempre siguen dando. Incluso hay una persona o dos personas, creo, que ya van 17 o 15 veces dando el examen que no aprueban. Los datos, las aprobaciones y las no aprobaciones del caso siempre van variando. Depende de los años. Hay veces en las que les toman pruebas que tienen las mismas preguntas anteriores y hay veces en las que no. Por eso el que se consigan el tratar de copiar los exámenes anteriores o las personas que les dicen, no, solamente lee el banco de preguntas de los anteriores años y está súper bien, no es que van a poder aprobar. En realidad la repetición de las preguntas suelen ser un 40-50%. Y si estudian solamente de eso, sin los conceptos y se aprenden las preguntas, no aprueban. Como pasó en el 2018, en el que el 60% no aprobaron. Y para el 2019, en el que ya se asustaron y empezaron a estudiar, pasaron el 66%. Y no sé ustedes, pero a mí me parece todavía bastante bajo que el 66% de personas hayan aprobado un examen de habilitación profesional general. En el 2020, con el banco de preguntas, subió al 76% de aprobados. Sin embargo, todavía se quedaron el 23% de todos los evaluados. Y tener en cuenta que en medicina, que se supone que es la que más se tiene en mente, es casi lo mismo. No hay diferencia significativa entre las personas y el general, el 17%. Enfermería no aprobó el 40% y odontología no aprobó el 24%. Estos dos son algo similares y tenemos un cierto problema en enfermería en general, en todo el Ecuador de las personas que no han aprobado. Con Medna la mayoría aprueba. Creo que uno o dos personas no ha aprobado y ha sido porque no cumplen los horarios específicos, nunca vinieron a clases y nunca entraron a la plataforma. Ya hablamos de las ponderaciones, ahora viene la bibliografía. La bibliografía referencial siempre van a ser algo similar. Harrison, Ferreras, si se dan cuenta, es una bibliografía bastante amplia. No sé si alguno ya ha pensado en posgrados y ha visto las bibliografías. En posgrados generalmente les ponen uno o dos artículos, les ponen un libro. Me parece una falta metodológica por parte del caso del poner tantas bibliografías de libros que son, por ejemplo, ¿quién se va a estudiar Ferreras, Harrison y Goldman solamente para el examen? Se supone que es toda la carrera. Y como les digo, para aprobar un examen con la mejor nota y tener todo esto,
necesitan ver las cosas específicas. Porque existen diferencias entre Ferreras y Harrison, existen diferencias en todas las ediciones y todo lo demás, ¿verdad? Las inscripciones, ustedes cuando se inscriban, les voy a dar algo súper rápido de cómo funciona el caso, es para que ustedes tengan en mente, les puedan decir a sus amigos y también para que ustedes estén tranquilos. Después de que ya se hace el cronograma, vienen las inscripciones. Inscripciones que vamos a hablar con ustedes, les vamos a tener en cuenta para decirles cuándo tienen que escoger un CATE. ¿Qué es un CATE? El lugar en donde ustedes van a dar el CASES. No se confíen tampoco en que los CATES son fáciles. Pasó que en esa época en la que salieron a marchas y todo lo demás, por copiar, yo conozco gente específicamente de mi universidad que por copiar no les dijeron nada, se supone que sacaron el 5% de mejores notas por copiar, sin embargo, cuando ya dieron los resultados, estaban como negadas anulados sus exámenes porque tuvieron los porcentajes o los asteriscos de los tomadores del examen. ¿Ok? Se escoge día y horario, Kate. Cuando lleguemos a ese punto les voy a decir cuál es el día, cuál es el horario más fácil para ustedes, qué se tiene que hacer y demás. Aquí sí se van a tener que inscribir rápido, no como súper rápido, pero sí tienen que inscribirse rápido para poder escoger un CATE que sea cerca de su casa o el lugar en donde van a estar ese momento. Después de eso no van a poder cambiar ni CATE, ni jornada, ni nada por el estilo. A veces cuando pasa, por ejemplo, lo de la luz que pasó, les cambian el CATE y les cambian las jornadas. No es algo que pasa siempre, así que tienen que saber escoger bien cuál es su CATE y cuál es su jornada. Las jornadas de acompañamiento es algo que ustedes pueden ver, no hay ningún cambio, eso de todo el mundo. Sin embargo, yo les voy a ir explicando poco a poco todas estas cosas a través del curso y vamos a tener una parte específica para que ustedes sepan cómo es el proceso de inscripción, qué dices en las guías y los simuladores. No sé si ustedes escucharon de sus internos mayores o de las otras personas que sí, que el simulador no tiene las mismas preguntas. Sí, es cierto porque el simulador que tiene el caso simplemente lo que les hace es aproximarles a cómo es el examen. Ni siquiera las preguntas que les toman son algo similar en los temas a lo que en realidad les van a tomar. Siempre tener en cuenta eso. Sí es bueno que den uno o dos simuladores para que ustedes sepan cómo es de todo el componente del examen. Sin embargo, no se confíen en el simulador del CASES, porque, como les digo, los temas no son en realidad completos. Se repiten, no se repiten los del simulador porque son las mismas preguntas que les tomaban hace mucho año y siempre cambian el porcentaje. Por ejemplo, no sé si han tenido tele y han tenido preguntas en las que lo único que les cambia es la presión. Y eso les cambia completamente el diagnóstico, les cambia completamente el tratamiento y todo lo demás. Siempre tener en cuenta eso. Y las solicitudes de revisión académica, eso vamos a ver después. Incluso ustedes cuando ya den el examen y crean que les calificaron más, les voy a ayudar a preparar la solicitud para que manden al CASES y se puede hacer la recalificación si es que es necesario hacerlo. Antes del examen van a necesitar, tengan en cuenta que ya desde ahorita no pierdan sus cédulas, tienen que sacar una firma electrónica, pero eso debería ser ya cuando terminen el internado o un mes antes de que terminen el internado para que esté válida en esos momentos. Les voy a enseñar cómo se usa y les voy a enseñar cómo sacar y todo lo demás. ¿Qué les va a servir incluso a la rural? Las personas que ya vayan para hacer la rural, no hay ningún problema, deberían sacarse ese tiempo ya para 2 años, que les sale hasta más barato. Durante el examen, recordemos que el examen es un examen de 160 minutos, un solo intento. Sin embargo, la mayoría del examen es bastante simple en el hecho de que ustedes van a tener el tiempo suficiente para poder dar su examen. Después del examen, ustedes van a ver su número de aciertos y le van a tomar una foto o un screen o tener en cuenta esto. Porque ha habido casos cuando hubo todo esto de la corrupción y todo esto de que se fueron a marchar y todo eso en los que les cambiaron los números de aciertos. Siempre tener en cuenta que se pasa con los 70 aciertos. Si ustedes ya sacan 70 aciertos, aprobaron. No es el objetivo de Medna. El objetivo con ustedes es que saquen el 5% de mejores notas para que puedan ir a la rural, a la plaza que ustedes decidan, porque un puntazo, 2 puntazos dentro de la rural es súper bueno para que puedan escoger en un grupo arriba, no se estresen mucho y tengan mejores plazas. Y esperamos el pronunciamiento final. Esto del pronunciamiento final siempre es algo importante por lo que les decía. Hay veces en las que por copiar y todo eso dicen, ay, sí, yo saqué, que esto, que este otro, y cuando hay el pronunciamiento final, ya están anulados su examen y tienen que volver a dar por esto que pasa.
Ok, hasta ahí alguna pregunta. Háganme todas las preguntas necesarias que tengan sobre el CASES en este momento. Ya si tenemos odontología, la enfermería en el Reino Unido, ya voy a ir hablando con ellos. ¿No tienen preguntas? Pongan en el chat no. Ok, chicos, entonces vamos ahora sí. ¿Qué vamos a ver hoy? Que es la parte importante de esta charla y en la que sí necesito que presten atención para que tengan en el concepto de cómo funciona Medna y qué es lo que tienen que hacer. La importancia de los exámenes estandarizados y qué es un examen estandarizado, los principales exámenes estandarizados para que tengan una vista, un entorno de qué es lo que van a hacer, las reglas de juego y las preguntas que ustedes tengan sobre todo. Les voy a explicar cómo funciona la plataforma, qué viene en la plataforma y voy a ir anotando todas las necesidades que ustedes tengan. ¿Ok? ¿Qué es un examen de alto impacto? El examen de alto impacto es el CASES, es el EHEP, el de habilitación profesional. ¿Por qué? Porque afecta a la comunidad de los evaluados y afecta a los evaluados. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes aprueban, van a poder dar atención médica. Si no aprueban, no van a poder dar. Esto afecta a su comunidad porque pueden dar atención médica en su comunidad o a la comunidad que vayan a la rural. Les afecta en su vida porque van a tener un periodo de 6 meses en los que no van a poder atender, que es para lo que estudiaron 7 años, 6 años, ¿verdad? Puede cambiar tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Aunque no lo crean, existen posgrados en los que ustedes no dan examen, dan entrevistas. Y si ustedes en su entrevista presentan, en el examen de habilitación de todo mi país, yo fui del 5% de mejores notas, ganan en sus entrevistas. Ustedes van a escoger ese puesto porque ustedes fueron del 5% de mejores notas de todo su país en esa corte. ¿Ok? Y pueden cambiar la dirección de tu carrera. Esto es lo mismo. Si ustedes quieren hacer maestrías o posgrados en sus hojas de vidas, del tener este punto específico de que ustedes son de las mejores notas que hubo, les abre más posibilidades para que puedan hacer cosas extra, sea atención clínica o sea científica. Sí, va a ser subida a la plataforma esta grabación. Entonces, el saber resolverlos es necesario, más que nada porque no es solamente el caso del que ustedes van a dar. Ustedes después de esto van a dar sus exámenes de posgrado, van a dar sus exámenes de maestrías y son similares. El examen del CASES, al menos en toda la estructura, es similar y todos los exámenes tienen casi la misma estructura para poder dar, de aquí y de otros países. Son exámenes de alto impacto. ¿Qué significa esto? Que son exámenes de alto impacto, siguen reglas específicas, ¿ok? Tienen características similares, globales y universales. El iPhone es la fundación el instituto que todas las facultades hacen caso dentro de la medicina. Ya es como una entidad en la que le regula, entre comillas, y a pesar de que no seas parte de esto, te da un criterio de seriedad si es que tú sigues sus guidelines. Algo así como cuando hacemos investigación, seguimos los care guidelines y todo lo demás. Ya, ellos porfa que me escriban. Les voy a pasar mi número a las personas que sí fueron parte del curso para revisarles porque yo les mandé a toditas las personas que estaban dentro del curso y le bajé desde la plataforma el rato que les envié el correo. Este es mi número. Ya deben estar también en el grupo de WhatsApp. 623-1149. Listo. Estas características globales y universales les dan un plus a ustedes para poder hacer las cosas, o sea, para poder resolver bien un examen. Ustedes saben que cumplen un tiempo, ustedes se pueden entrenar para dentro de ese tiempo resolver el número de preguntas especiales. Tienen un tipo de preguntas similares, ya vamos a ver los tipos de preguntas, y para que ustedes cachen cómo se resuelve cada una de las preguntas dentro de la plataforma, también hay una clase específica de cómo resolver exámenes cuando no tienen ni idea de cuál es la respuesta y cumplen criterios específicos. Criterios específicos como número de preguntas, por tiempo específico, los tipos de preguntas similares, cuál es el criterio de aprobación. Por ejemplo, el 70% de aprobación creo que es casi mundial. Sin embargo, el pasar con el 70, como les dije en sus hojas de vida, no se van a ver muy bien, así como que solo aprobé. No te tiene que gustar el saber cómo dar exámenes, no te tiene que gustar el dar exámenes. A nadie le gusta dar exámenes porque te evalúan. Es algo normal del ser humano. Sin embargo,
tienes que aprobarlos con el mejor puntaje para que todo vaya bien. Y el poder aprobar con el mejor puntaje tiene que ver con las técnicas y las cosas que tú haces. ¿Cuáles son los exámenes estandarizados para que más o menos cachen? A nivel mundial, el USMLE o la licencia para Estados Unidos es un examen estandarizado. Claro que son tres exámenes que se toman en el NMBE o el USMLE, que es lo mismo. Esto es la entidad como el CASES y esto es el examen que se toma. Sin embargo, eh, es algo similar, cumplen las mismas características para que ustedes puedan resolver un examen, así no tengan el conocimiento completo de todo lo que le están tomando, porque se ven partes importantes, se subrayan cosas específicas y se tiene que dar el examen. En España, el gobierno de España les toma el MIR, que algunos ya conocen el MIR. Es algo similar, tienen el mismo tipo de preguntas, lo único que cambia es cosas específicas del conocimiento y el CASES. No le vamos a comparar el MIR y el USMLE con el EHEP, ¿no es cierto? Sin embargo, tienen características específicas. Son exámenes globales y el aprender cómo resolver el EHEP les puede dar una base de cómo empezar a estudiar y cómo empezar a prepararse para resolver los exámenes. USMLE, MIR, el de Argentina, el REM, todos los demás. ¿Ok? Primer punto específico que necesito que tengan en mente, si eres un profesional, o sea, eres tan bueno en una materia, no te va a servir mucho en un examen, al menos los estandarizados. Si es que tú vas a seguir, por ejemplo, quieres dar un examen de dermatología y eres un crack en dermato, puede servir un poco. Sin embargo, igual les toman cosas de medicina interna. Siempre tienen que tener en cuenta que la medicina es algo universal, global, que todo está correlacionado. Entonces, el especializarse ya viene cuando ustedes están en su especialidad y aún así deberían entender conceptos extra, ¿ok? Y con esto ya tenemos las reglas de cómo son los exámenes, ¿ok? Los exámenes, ya sabiendo, ya sabiendo cómo son los exámenes, se puede solucionar la mayoría de cosas. ¿Listo? Ya. ¿Cómo vamos a probar este examen? ¿Cuáles son las partes importantes? ¿Cómo vamos a probar toda esta parte del examen? Les vamos a dar unas reglas de Medna para que ustedes puedan aprobar cualquier examen estandarizado y no mueran en el intento. Es un examen pesado, es algo que les va a definir, incluso se puede comparar con sus exámenes complexivos, las personas que vayan a dar complexivos, les puede ayudar en sus exámenes complexivos todas las técnicas y estamos en el tiempo específico para que ustedes puedan empezar a prepararse de una forma bien para el... eh, esperen un ratito yo, que los chicos no pueden entrar, no sé por qué no se registraron en la plataforma, ya lo reviso. Eh, listo. Ahora sí vamos a ver las reglas específicas para que cualquier examen estandarizado les vaya bien. ¿Ok? Regla número uno, tengan en cuenta siempre el peso de los temas. Eso de la ponderación oficial y todos los componentes que existen no es solamente papeleo y cosas así. Esto les ayuda a ver cuáles son las materias en las que ustedes tienen que prestarle un poco más de atención. Digamos que ustedes son buenos en pediatría, no se van a poner a estudiar pediatría full y nada de medicina interna. Digamos que ustedes son buenos en bioética, ¿ok? Les encanta bioética y salud pública, pero bioética y salud pública les toman un 8% y un 6%. Las personas, yo sé que de ley hubo personas que les dijeron no, si tomaron full de salud pública, full de bioética, y por eso no aprobé. Les están mintiendo, porque yo estuve igual preparando para esos exámenes y cuando vi ya los exámenes les tomaban tres preguntas de bioética, dos preguntas de bioética, y se pasa con 70, no se pasa con 97, ¿ok? Tengan en cuenta eso, siempre tienen que tener en cuenta la ponderación. ¿Qué les ayuda esto del autoconocimiento? Ustedes en base a la ponderación oficial tienen un autoconocimiento. ¿Cuáles son estas preguntas por módulo que más preguntan? Esto es un rollo estadístico que lo hace Giuseppe, que es parte de Mednas, y les prepara en base al cronograma que tienen dentro de su plataforma por cómo se han ido tomando en toda la historia todos los clases, ¿ok?
Por ejemplo, aquí dicen que toman un 26% de medicina interna o hacen un 26% de medicina interna. Sin embargo, las preguntas que más se repiten dentro de los exámenes o que más, los temas que más se repiten y más se toman son obstetricia. Después viene infectología, aparte de medicina interna, pediatría, gastroenterología, psiquiatría, endocrinología, ginecología y cardiología. Son las que más han tomado dentro de casos clínicos. Como les decía, las personas que les dicen que sí, por salud pública y por bioética no aprobé, es una vil mentira. Simplemente quieren ocultar el fact de que hubo tres, cuatro preguntas de bioética, pero se equivocaron en las otras preguntas. ¿Ok? Regla número dos, el tiempo por pregunta. Esto es como jugar ajedrez, es como jugar un juego de estrategia, es como tener en cuenta muchas cosas para ustedes poder dar un examen. Suena cansado, pero no es cansado, porque cuando ustedes ya desarrollan un sistema, su cuerpo y su cerebro está acostumbrado y es mucho más fácil para ustedes. ¿Cuál es el tiempo por medio para que ustedes puedan dar este examen? El examen consta de 100 preguntas y tiene un tiempo de 2 horas 40 minutos. Necesitamos 1,6 minutos por pregunta. ¿Ok? Esto tienen que tener en cuenta si quieren anoten, sin embargo, es algo que les voy a ir recordando cada cierto tiempo. Necesitamos más o menos 1 minuto y 1 minuto y medio para resolver las 100 preguntas bien. Si es que son preguntas fáciles, vamos a necesitar más o menos 30 segundos. Si son difíciles, 1 minuto y medio. A eso se refiere este cuadrito de aquí que les puse más o menos 30 segundos para cumplir con el tiempo. Muy importante aquí tener en cuenta que el CASES no les baja el puntaje como hace el MIR. Por ejemplo, si ustedes se equivocan en el MIR, eh, les baja el puntaje de las preguntas aprobadas, de las que pusieron bien. En cambio, si dejan en blanco, no les hace nada. Aquí, en cambio, sí les toman en cuenta, o sea, no les toman en cuenta si es que ya están mal, no les van a disminuir de las aprobadas. Es excelente para ustedes. Tienen que resolver todas las preguntas. En realidad, algunos van a tener que hacerlo al azar. Algunas personas lo hacen al azar. Sin embargo, es mucho mejor que ustedes midan los tiempos para poder al menos analizar y hacer la respuesta más correcta. Igual van a tener aquí algunas estrategias para poder resolver sus exámenes cuando no conocen la pregunta y demás. Em, Listo. Si no terminas el examen, no vas a tener una buena nota. Hay gente que dice, sí, estuve súper bien en las 65 preguntas, pero no avancé y saqué 67, porque las otras dice al azar. Igual te quedas. El chiste es que aprendas a analizar las preguntas, resolver, porque esto no es solamente conocimiento. Tiene que ver con su concepto de conocimiento, pero tienes que saber muy bien cómo resolver un examen bien. La regla número 3. Desarrollar un sistema efectivo en el que ustedes van a leer bien las preguntas, porque a todos nos ha pasado que dentro de un examen nosotros decimos, sí, le respondí bien a esa, pero justo decía, no es la respuesta correcta o señala la respuesta incorrecta. Suficiente, ¿no es cierto? El sistema efectivo que yo uso, que Medna les acompaña, o que les enseñamos es este. Sin embargo, cada persona se acostumbra a su sistema porque cada persona aprende diferente. Solamente les estoy dando una base en la que ustedes también van a ir autoconociéndose en cómo es más fácil resolver preguntas para ustedes. Yo siempre uso el qué nos están preguntando, bajo qué contexto estamos y qué opciones tenemos. ¿Esto qué significa? Que leemos cuál es la respuesta correcta de qué antibiótico se indica inicialmente. ¿Ok? ¿Bajo qué contexto estamos? Ahí sí ya vemos más o menos el caso clínico, pero no vamos a leer todo el caso clínico y entender todo el caso clínico. Siempre tengan en cuenta las cosas que están mal, porque si es que no se nombra o está bien, nos aporta un poco para saber diferenciar diagnósticos diferenciales, pero lo que nos va a dar una guía específica son las partes extra, ¿no es cierto? De ley tenemos que saber que tiene 30 años y tiene una neumonía extrahospitalaria. Y no había recibido antibiótico terapia los últimos 90 días. ¿Ok? ¿Y qué opciones tenemos? Endovenoso, endovenoso, endovenoso y vía oral. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta correcta para ustedes? Porque todas se pueden usar para neumonía, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué es la D? A ver, Michelle, dime por qué es la D.
O sea, porque dice que es una neumonía, o sea, no complicada porque es comunitaria, no ha estado con antibióticos, entonces no habría razón por la cual poner un antibiótico endovenoso. Excelente. Entonces, la claritromicina vía oral es lo correcto. Por conocimiento, ¿no es cierto? Digamos que no sabemos qué hace la claritromicina, no sabemos qué es los antibióticos. Igual nosotros entendiendo las partes importantes, como dijo Michelle, pues sano, no, no ha recibido antibióticos y es extrahospitalaria. Supongo que debe ser la vía oral porque es la más simple. Súper fácil. Reconocer así las preguntas se nos hace súper, súper más fácil. Yo incluso hubo un tiempo en el que en las preguntas para mí que son ya más difíciles, que son como que muy largas, siempre reviso esto y después reviso las opciones para ver si alguna no tiene sentido y le voy descartando. Para cuando ya saber cuál es la respuesta específica. Las personas, les prometo que aunque no lo crean, si es que ustedes ya usan esto, bien, pero existen personas que se leen toda la pregunta, leen todas las opciones, vuelven a leer la pregunta y ahí empiezan a decidir. El saber que con esto ya sé qué es, leo una vez escogiendo cuáles son las cosas específicas y ya veo las opciones o ya descarté algunas opciones, se les hace mucho más fácil para que ustedes puedan resolver las preguntas en menos de un minuto o un minuto y medio para que ustedes resuelvan sus exámenes. Ahora, otro mitazo que a ustedes les encanta y a mí también me encantaba y me jodió el sueño es esto, de que si es que más estudias, te quedas más tiempo sin dormir y todo eso, de ley te va a ir mejor. Para nada. Eh, sí, o sea, si es que estudias más, vas a estar, entre comillas, más preparado y todo lo demás, pero si tu cuerpo y tu cerebro no da, te vas a confundir, vas a tener nervios, vas a tener cansancio y no vas a tener suficiente tiempo de reacción, tu efectividad baja, disminuye tu humor y a la vez tus errores y tu cognición va a ser más lenta. A pesar de que parezca que si es que estudias más, te va a ir mejor, no es cierto, tienes que estudiar mejor, tienes que estudiar inteligentemente. Aquí están dos artículos que ustedes si quieren pueden leer o les paso. Incluso debe haber más que no he revisado últimamente, este es 2020, 2018 en el que comparan las intervenciones cuando tú te das tu descanso, tu sueño bien, comparado a uno en el que haces todo el examen completo sin descansar. Y esto mide los efectos. Las personas que descansan tienen una accuracy más alta que las personas que no descansan, bastante más alta en comparaciones aquí. Los tiempos son diferentes. Este artículo es muy interesante porque, verán, en el tiempo uno de las personas que descansaron, significa que les dejaron descansar un rato, como 5 o 10 minutos, y después les dejaron descansar menos y hicieron seguidas las pruebas. No recuerdo bien cómo era específicamente la metodología, pero en este les hacían continuo todo y en este le daban aquí, por ejemplo, descanso y acá le hacían continuo. Y descanso y acá le hacían continuo. Entonces, estos pequeños rest breaks les permite tener más accuracy y mejor tiempo de reacción en todo tipo de efectos y en tiempos diferentes. Así se quita esto de que solamente para un examen descansas un rato y ya. No es solamente descansar cuándo vas a dar el examen. También es que dentro del proceso en el que tú estudias, dejes que tu cerebro reaccione mejor y tenga mejor eficacia. Planifica previamente. Siempre la otra regla es planificar previamente. No tienes que alucinar. Tampoco es que vas a estudiar toda la medicina en 3, 4 meses. Es imposible. El ser ambicioso es bueno. Si ustedes quieren ser del 5% de mejores notas y esa es su motivación, es algo excelente porque es parte de la ambición que se tiene para poder tener todos los extras que les decíamos. Los puntos extra para la rural, los puntos extra en entrevistas o hojas de vida, pero tampoco van a alucinar en el que van a sacar 100 estudiando 4 meses, 18 horas seguidas y se van a estudiar todo Harrison y todo Williams y todo por el estilo. No tienes que ser experto en todos los componentes, tampoco experto solamente en uno. Si es que te pones a hacer algo específicamente y quieres saber todo de todo, te vas a confundir. Por eso nosotros nos tenemos que ir manejando en metas.
Semanales versus metas diarias. Las metas diarias tienen que ver con, ok, hoy alcancé a estudiar 1 hora, creo que mañana voy a alcanzar 2, voy a alcanzar 3. Y así vas paulatinamente subiendo. Ahora, las metas semanales son por tópicos y eso es lo que nosotros les damos a través de Meta. Dentro de su plataforma igual van a tener un calendario. El calendario ustedes les van a poder ir moviendo poco a poco para planificar ustedes mismos. Sin embargo, si es que quieren, estos son cómo se manejan los calendarios. ¿Listo? Para cuando estemos a 4 meses, para cuando estemos en el intensive, les voy a hacer esto como recordatorio para que tengan una línea de tiempo específica más importante ustedes que ya están en el más en el complete de los simulacros. Los simulacros son súper importantes porque al inicio ustedes se van a empapar con los temas y con las clases. Y desde ahorita también deberían empezar a realizar simulacros. La forma en la que se aprende bien medicina y la forma en la que se aprende bien dar exámenes es intentando dar exámenes, intentando responder preguntas. Los simulacros son simulacros de los anteriores casos mezclados para que ustedes puedan ver que son temas específicos con las ponderaciones que les digo que hace Giuseppe y son simulacros de preguntas hechas por nosotros, comparadas con los exámenes de otros países que han dado las personas que son de Medna, como Gustavo que está en Argentina, Giuseppe que está en España, David que también está yendo a España, Yus de Melí y demás. No te tiene que gustar el resolver, no te tiene que gustar estudiar. Lo único que tienes que hacer es aprobar. Entonces, lo que más tienes que hacer es estudiar inteligentemente, realizar tu simulacro, revisar cuáles son los temas específicos, porque esos son los temas que más se toman, cuáles son las partes high yield, y si no entiendo algo, ahí me voy a las clases a revisar. Eso es lo que yo les voy enseñando en la parte intensiva, pero si desde ahorita ustedes empiezan a desarrollar eso, que es hacer simulacros o resolver preguntas, reviso el simulacro como revisión y anoto los temas en los que no entiendo, ni siquiera es que me van mal. Claro que voy a tener que revisar los que me van mal, pero los temas que no entiendo, no recuerdo, van a tener una carga horaria mucho más baja que incluso la que nosotros vamos a darle porque ustedes se conocen mejor que nosotros y van a ahorrar tiempo, van a ahorrar energía y les va a ir mucho mejor en el examen. ¿Ok? Preguntas y materiales. Esto sí es algo que necesito hablar con ustedes. Siempre tienes que escoger un tipo de material y te tienes que fidelizar a él. No tienes que tener conocimientos superficiales. Los cursos de las personas que les dicen, sí, por entrar a Medna, digamos que somos nosotros, por entrar a Medna les vamos a regalar una caja con todos los manuales Medna de todos los temas que se toman en toda la bibliografía para que ustedes estudien. Para mí eso siempre fue una estafa porque lo único que les hacen es darles una excusa para venderles un libro. Un libro que está hecho por ellos, copy-paste de las cosas que tienen, ¿ok? Porque es diferente a los apuntes de Medna, porque los apuntes de Medna no tienen todo no tienen todo lo que tiene la materia. Tienen las cosas específicas que son más tomadas en cada uno de los temas. Y cada cierto tiempo se les va actualizando. Cada convocatoria y cada año se les actualiza con los temas que se han tomado, si es que se ha tomado algo diferente. Sin embargo, nunca ha cambiado mucho. Y parte de lo que a nosotros también nos parece importante y se han tomado en los otros exámenes, que en realidad a mí me parece que el CASES es una copia de los otros exámenes, se van añadiendo. Son conceptos básicos y son cosas específicas que ustedes tienen que saber, como por ejemplo lo de Holiday Segar. Si ustedes les mandan a leer hidratación pediátrica, se leen todito, se leen todos los electrolitos, todas las cosas, y al final en la pregunta lo único que les toman es si el niño pesa 10 kilos por Holiday Segar, ¿cuánto tienen que darse como hidratación de mantenimiento? Y se rompen porque su cerebro tiene chuta, tendré que calcular el sodio, tendré que calcular el potasio y lo único que les están preguntando es cuánto es el porcentaje. Un, siempre fidelícense a un tipo de material. También es muy importante, como les decía, me parece mal la bibliografía del caso es porque les mandan 4 o 5 libros que son completamente diferentes en muchas cosas y ustedes no pueden fidelizarse en algo. Ustedes no pueden simplemente decir, ok, voy a estudiar todo el Harrison. En los lugares de posgrado respetables lo que les hacen es darles 3 artículos, un libro,
o dos artículos, un libro o páginas específicas de un libro para que se basen en eso. Escoge un tipo de material y fidelízate a él. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ya escogieron Medna, léanse los apuntes. Su forma de investigar tiene que ser con los apuntes, pero no para memorizarse, sino para resolver las preguntas en base a los temas más específicos y entender los conceptos. ¿Por qué les digo que es importante también Medna? El Active Recall. Justo en su cohorte lo que vamos a hacer es darles las flashcards porque no queríamos darles flashcards, pero nos están preguntando sobre las flashcards. Hicimos flashcards para que ustedes tengan Active Recall, ¿ok? Y aprendizaje activo pasivo. Siempre es importante que esto no se base en todo, porque también he visto que hay personas que usan el Active Recall, pero quieren usarlo. Me voy a leer toda la página siempre que no me acuerde un concepto. No, para nada, porque lo importante es que entiendas los conceptos y refresques los conceptos para poder dar el examen. Claro que para su carrera digamos que ustedes se hacen ginecólogos, de ley van a tener que saber todo sobre infecciones urinarias, ¿ok? De ley tienen que saber todo sobre infecciones urinarias en las mujeres embarazadas. Pero para dar el examen tienen que saber los conceptos importantes. ¿Cuánto es necesario? ¿Se tiene que dar antibióticos? ¿Cuál es el número de formadores de colonias para diagnosticar? ¿Qué es la bacteriuria asintomática y todo lo demás? ¿Ok? Eso es lo que les van a tomar. No les van a tomar cosas específicas, súper especialidad. Cosas importantes como, por ejemplo, lo de los ojos de... Lo que siempre se quejaban era lo de los ojos de Anita la huerfanita de Annie, que tomaron en uno de los casos. Claro que es algo de especialidad, pero es algo que es cultura general en medicina. ¿Ok? Son conceptos específicos para poder saber, por ejemplo, cuál es el cáncer más común en Ecuador. El cáncer gástrico. Es algo que tiene que saber especialidad, oncología, gastrología y todo lo demás, gastro y todo lo demás. Sin embargo, es un concepto, es algo que eso les toman los conceptos. No les toman, por ejemplo, el tratamiento específico de una persona que tiene 85 años, el gen específico tal y tiene cáncer gástrico y vive en Ecuador, sino que les toman cuál es les ponen el caso clínico y cuál es el cáncer más probable que tiene este paciente. ¿Ya? Y sigan su proceso, ¿ok? El simular las condiciones del examen eh, es lo más importante. Van a tener mejores resultados, es específico. Yo me estoy preparando para los steps. Siempre van a tener malos resultados al inicio. Los simuladores les van a ir mal y se van a desmotivar un poco. Recuerden que su progreso siempre va a ser logarítmico, no es que lineal así para arriba. A ver, les voy a dibujar aquí para que cachen. Creo que sí entienden el concepto de logarítmico y lineal, ¿no es cierto? Su progreso no va a ser así, ¿ok? Estos son lineales y es lo que la gente está acostumbrada. Voy a estudiar y después estudio el otro tema y después estudio el otro tema y después estudio el otro tema y voy a seguir así. No, es imposible. ¿A qué me refiero con logarítmico? El logarítmico, si ustedes van sumando día tras día su aprobación y siguen en el mismo proceso, van a llegar al punto más alto. ¿Ok? Esto es imposible. Nadie tiene y les prometo, nadie tiene un crecimiento o progreso lineal. Siempre todos los progresos son logarítmicos. ¿Por qué? Vamos yendo de poquito a poquito, paso a paso. Y también tengan en cuenta que el miedo, la ansiedad y los errores también es logarítmico. ¿Ok? Les voy a poner otro color para que más o menos cachen. Les voy a poner verde moco. Si es que ustedes digamos que aquí está su motivación. Si es que ustedes siguen teniendo miedo, ansiedad y se siguen frustrando, también van a tener esto. Al inicio no va a ser mucho y después van a tener un declive completo en todo su año. Tampoco es lineal, tampoco va a ir acompañado. Pero si ustedes entienden esto, su ánimo se va a mantener. No les digo que no va a bajar, pero su ánimo se va a mantener. ¿Ok? Y las condiciones del examen y el simular las condiciones les ayuda muchísimo con esto, porque cuando llega el momento en el que ustedes tienen que llegar a este punto y están aquí porque se concentraron en tratar de hacer esto y bajaron así sin darse cuenta, van a fallar. Confíen siempre en el proceso. La ansiedad y la motivación siempre son partes importantes, ¿ok?
Esto es uno de mis libros favoritos de lo que saqué esto. No sé si alguno de ustedes lo habrá leído, pero si ustedes a través de los días tienen 1% de mejoras, solamente el 1%, si ustedes el concepto que no entendían, entendieron en un día entero y lo suman de unos 200 días, que digamos que es su preparación, van a llegar a un punto más alto, ¿ok? Pero si ustedes tratan de hacer esas mejoras y se deterioran y se desmotivan y lo demás, también se suma esa parte del deterioro y llegamos para abajo. Recordar que su rendimiento disminuye cuando llegan al punto de ansiedad patológica. ¿Listo? La ansiedad es buena. La ansiedad te lleva o te motiva a hacer las cosas porque necesitas. Pero cuando llegas a un nivel de ansiedad en el que tú crees que todo te va a salir mal, llegamos a un pesimismo en el que todo su rendimiento va a bajar. Los resultados siempre se basan en el proceso. Si es que ustedes van a tener un resultado bueno, depende del porciento de mejoras que hagan al día y el porciento del deterioro que tengan al día. Y si ustedes no confían, nadie va a poder confiar en lo que ustedes. Y la regla más importante es siempre cuidar su cuerpo y cuidar su mente. Duerman para aprender, ejercítense, hidrátense, cuiden el espacio de trabajo. Si es que su cuerpo no rinde, su mente tampoco va a rendir. Es como dar un examen borracho. Yo sé que algunos quizás lo hicieron y lo hicieron así. Quizás te quita la ansiedad, pero si es que tú no tuvieras ansiedad y tu cuerpo respondería mejor, tu cerebro respondería mejor, le ganas al borracho, a tu tú mismo borracho. Y ya, eso ha sido la clase de introducción, chicos. Ahorita necesito que me ayuden con preguntas. Voy a dejar de grabar y vamos a mantenernos con las preguntas. Les voy a enseñar la página y ya.